contentos de regresar a la cultura, a la literatura, a todo esto que nos emociona, que nos llena y que nos inspira. Hoy tenemos el lujo de contar con un autor maravilloso que va a presentar su libro Matilde. Aquí voy a presentar el podio que tenemos aquí. Nos acompaña Maru López Blum, ella va a moderar esta presentación. Ella es licenciada en Trabajo Social con especialización en Planificación de la Educación por la Universidad de París. Ha desempeñado diversos puestos públicos, ha sido fundadora de organizaciones de la sociedad civil, como Mujeres en Lucha por la Democracia, Alianza Cívica, Movimiento Ciudadano por la Democracia y Causa Ciudadana, y de promoción de los liderazgos de las mujeres, como la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Autora de los libros A Puro Golpe de Amor y Una Mirada de Mujer, 6 mujeres gobernantes de México. Consultora en política, coach certificada profesional de la administración pública, feminista, promotora cultural y escritora. Maru, muchas gracias por estar aquí. Ella va a moderar esta plática. Rina Gigler va a presentar el libro. Rina, bienvenida a tu casa. Rina Gigler es cirujana plástica quien, tras autodiagnosticarse cáncer de mama, encontró una nueva forma de vida. La doctora Rina ha recibido reconocimiento por las aportaciones a la medicina estética para el tratamiento del cáncer de mama. Es presidenta de la Fundación ALMA, que se dedica a apoyar a mujeres de escasos recursos que enfrentan este problema. Gracias y bienvenida. Y el autor del libro Matilde, muchas gracias. Carlos Miguel Pascual Quirós, es un escritor, guionista, director de escena, actor y cantante mexicano. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2001. En 2010 ganó el Premio Grijalvo de Novela por La Insurgenta, novela histórica sobre Leona Vicario. También ha recibido menciones por su trabajo en el mundo del teatro y publicado un libro dedicado a la literatura infantil. Sin más preámbulo, gocen esta presentación, los dejo con los expertos. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, ya pasaron las 12 del día de este domingo 23 de enero del 2022. Agradezco muchísimo a Dan y a Angie de este Centro Deportivo Israelita, de esta maravillosa galería, que nos hayan abierto las puertas para presentar este libro que me parece extraordinario, que se tardó muchísimo en que saliera, porque es una historia maravillosa de la mujer. Y agradezco muchísimo a Rina que esté aquí hoy para comentarlo, y sobre todo a Carlos Pascual, que es el autor de este libro, que se atrevió a tomar la historia, que se enamoró de Matilde. Lo digo aquí porque sé que es así, de esa historia de una mujer que emprendió y logró un propósito hace más de un siglo y medio casi, a finales del siglo XIX, 1880, 1879 es cuando aparece en la escena esta extraordinaria mujer que marca un camino en la historia de México, en la historia de las profesiones, en la historia de la medicina y en la historia de las mujeres. Abre un camino para las mujeres. Yo voy a ir haciendo, nos pusimos de acuerdo, Rina, Carlos y yo, en que no hiciéramos tanto uno tras otro y su parte, sino que fuera más un conversatorio y que además al final ustedes también puedan hacer preguntas, comentarios. ¿A quién me estoy refiriendo en este libro? Me estoy refiriendo a la doctora, la primera doctora en México que pudo haber pasado un examen profesional en la universidad y haber obtenido el título de doctora en medicina o de licenciada en medicina y después seguir sus estudios, y que se llama Matilde Montoya Lafrago. Por cierto, que Lafrago es un apellido poblano, por cierto que para empezar con los datos, porque son importantes, ahorita van a ver por qué. Matilde, la madre de Matilde, era originaria de Puebla, de la misma ciudad en donde soy originaria de Puebla. Quiero empezar, para que nos vayamos ubicando, ¿por qué es tan importante Matilde? Quiero empezar con una cita que está al final del libro, hasta aquí, hasta el final. Una cita que marcó el camino de Matilde y contra la que tuvo que luchar enormemente.
Matilde se atrevió pues desde muy jovencita, y ahorita nos va a contar Carlos cómo empezó su relación con la medicina, pero no solamente con el curar, digamos, ni sanar ni apoyar, sino realmente con la profesión. Pues cuando tenía más o menos 13 años le empezó a salir, digamos, la idea y el propósito de que quiero ser médica, pero quiero pasar por la universidad. Y cuando se le ocurrió decir eso, viviendo aquí en la Ciudad de México, apareció esto en un periódico, más o menos alrededor de la, digamos, ocurrencia, porque así se leía en ese momento, de que una muchachita de 13 a 14 años quisiera estudiar medicina. Y entonces apareció en el periódico El Amigo de la Verdad en 1881, para que nos demos cuenta de cómo era el estado de ánimo nacional, cómo era la relación de las profesionistas, quiénes podían y no podían ir a la universidad. Apareció esta frase en ese periódico en 1881. Dice: ¿cuán perversa debe ser esta mujer como para ser capaz de querer estudiar medicina con tal de ver hombres desnudos? Eso es lo que apareció en los periódicos en 1881. Así que vamos a hablar de esta atrevida, diría yo, atrevida mujer, de esta atrevida muchachita que se empeñó no solo en ayudar a su madre en la tarea de atender partos y auxiliar a quienes de repente se enfermaban, sino que se empeñó en ir a la universidad y estudiar en la universidad la carrera de medicina, y logró ser la primera médica en este país nuestro, que se llama México, y que fue pues realmente ahora sí que contra viento y marea y contra todo el mundo, porque no se permitía a las mujeres estudiar nada, pero menos medicina, y sobre todo ir en contra de una frase lapidaria como la que acabamos de escuchar. Este libro, leerlo, pues abre un montón de incógnitas, da mucha información, nos abre mucha admiración, y por eso, para iniciar, yo le quiero pedir a Rina, que leyó el libro, que es médica, como ya estuvimos oyendo, y que se ha dedicado también a la medicina social, pues yo le quiero preguntar dos cosas. ¿Qué te hizo estar acá a decirme que sí? ¿Y qué te dejó el libro, Rina? Cuéntanos dentro de las primeras cosas que te deje, porque vamos a hacer varias rondas para que no tengas que hacer toda una presentación o lo hagas a tu tarea. Ah, pero hizo su tarea. Entonces, compártenos la tarea. No, muchas gracias. Creo que los agradecimientos los voy a dejar para ratito, pero gracias por tomarme en cuenta para este gran proyecto. Y además de que hice mi tarea y quería platicarles de algunas frases con las que me identifiqué en el libro, creo que desde la primera página dije: qué gran historia, no hay un solo personaje que no me pueda yo identificar con él. Me gusta cuando voy a presentaciones que no lean mi currículum, así que gracias que no leyeron mi currículum hoy, porque junto a Matilde Montoya creo que no he hecho mucho. Y sí les puedo decir que hoy estamos aquí en el Centro Deportivo, que es mi segunda casa. Por supuesto que hay doctoras, doctores muy renombrados de la comunidad. La historia de Matilde empieza en 1857, cuando ella nace. Yo nací en 1974 y podríamos, Matilde y yo, compartir la misma historia de ella. Aunque hayan pasado 165 años de eso, con mucha humildad les quiero compartir que mi vida en la medicina también empezó a los 13 años. Yo quería ser ginecóloga y tenía un tío que la primera vez que me llevó a un parto, me acuerdo, en el Hospital Español, que en ese entonces, no, en el Hospital de México, en ese entonces, y hasta la fecha me toca. Imagínense que no hay vestidores para doctoras, son vestidores para las enfermeras, lo cual pues, es padre convivir con las enfermeras, pero hasta nuestra fecha
como que las doctoras no tenemos nuestro lugar propio. Cuando yo tenía 13 años que fui a ver mi primer parto, ahí decidí que sí quería ser doctora y Matilde atendió su primer parto a los 13 años, ¿no? Nos relata el libro cómo la fueron a buscar para que fuera a atender a esa señora. Así que pues ahí empieza un poco la similitud. Luego pasaron los años y yo tenía muy claro que quería estudiar medicina. Pero en primer lugar pues llegué a la universidad y era así como mi hija güera que me está acompañando hoy con pelos de león, con un apellido que es difícil de no acordarte, porque no perfecto mi primera clase de anatomía, el doctor cuando pasó lista, Rina Hitler, y bueno, es algo con lo que he tenido que lidiar toda mi vida y ahorita ya sabemos cómo, pero le decía, doctor, no, el apellido Hitler. Me decía, no, doctora, en México, ¿qué suena Hitler? Y son cosas que durante toda la carrera me tuve que afrontar a todo eso. El que mi nombre todo el mundo se lo sabía en la universidad, sabía que tenía que esforzarme más, sabía que había clase con 2, 3 maestros y seguro me iban a preguntar algo. Y tengo la gran fortuna que tiempo después, ya siendo doctora, uno de mis maestros que realmente cambió la trayectoria, que para muchos de nosotros ha sido un mentor, el doctor Castillo, me traía, no saben cómo me traía, o sea, se sabía mi nombre, mi apellido, me encontraba en los pasillos y me preguntaba, de esas personas que en su momento yo decía, me está haciendo la vida en chino. Y muchos años después tuve la oportunidad de encontrarme y darle las gracias de haber sido tan duro como fue conmigo. Y creo que Matilde también tuvo que enfrentarse, pues no nada más a su género, a su nombre, a ser la única mujer. Así que acepté estar en este proyecto, que es un compromiso que hoy empieza, mi segunda casa, que es Malepón. Y creo que para todos los estudiantes de medicina, pues no es apréndete el libro de anatomía y de fisiología para ser un buen médico. Creo que estas presentaciones que haremos cambian y cualquier estudiante de medicina tiene que empezar a leer Matilde, porque aquí se demuestra cómo todo lo que puedes pensar, todo lo que quieres hacer, con decisión se puede. Gracias, Rina. Quiero también saludar, antes de seguirle, a quienes nos están siguiendo por las redes sociales, porque lo están transmitiendo en vivo. Entonces, un saludo a quienes están conectados ahorita siguiendo esta presentación, que es la primera presentación que a mí me toca hacer, y que creo que es una de las primeras. Carlos ahorita nos dirás que es de manera presencial, con todo el esfuerzo del mundo, porque llevamos más de casi 2 años encerrados. El libro nació el año pasado, ahorita nos va a contar Carlos. Y bueno, como esta parte de presentarlo tiene que ver con este conversatorio que va más allá del estrictamente sujetado a la presentación del libro, pues quiero decirles, y me da gusto que Rina, cuando la invité, me dijo sí, pero cuando lo leyó me dijo, no, yo quiero estar en más cosas y hagamos más cosas. Entonces esto ya se convirtió en un proyecto, no solo la presentación del libro, en la que Rina Hitler está ya sumada como médica, como activista, como feminista, porque al principio decías que no eras y después, como muchas dicen que sí somos, pero como involucrada en este camino que hay que abrirles a las mujeres. Muy bien, este libro nació el año pasado. Tengo la fortuna y el privilegio y el gran gusto, porque en el camino ha crecido una amistad que va creciendo y un cariño que se amplía, primero por Carlos, ahora por su familia, por Verónica, por Isabela, por Victoria, por todo el mundo y por los proyectos que hace Carlos, de haberlo conocido yo en una butaca y Carlos en el escenario, hace muchos años. Pero después, en la presentación de otro libro que es La Insurgenta, que algún día vamos a hablar también de él,
Y de entonces acá, pues no nos habíamos visto mucho, pero yo soy una enamorada de toda la vida de esta mujer que se llama Matilde desde que conocí la historia, y me entusiasmaba mucho la idea de que alguien, yo quería hacerlo, pero no tengo esos tamaños, como para escribir sobre Matilde más que unas cuantas opiniones. Hasta que un día, el año pasado, hace 2 años, algo así, nos vimos en el Senado de la República presentando La Insurgenta nuevamente y hablando de las mujeres por invitación de la senadora Malú Milcher. Nos encontramos y me dijo: estoy escribiendo Matilde. Y yo dije: bueno, yo quiero ser la primera en presentarlo, te lo juro. Y bueno, aquí estamos presentándolo. Entonces, pues ya dijeron, el currículum de Carlos es mucho más que lo que Dan leyó, porque había que hacerlo corto, pero yo lo que podría decir en principio es que en la vida de Carlos hay muchísimas mujeres, más allá y además de su familia, de sus 3 mujeres que están aquí, porque él ha escrito de muchas mujeres, y el haber tomado la vida de Matilde, yo creo que es, con esta presentación y otras que ha hecho virtuales y otras que haremos, que están programadas ya, pues el hacer honor y justicia a esta gran mujer que con tantos trabajos se atrevió a hacer lo que fue. Y yo entonces, Carlos, con estas palabras te quiero dar la palabra para que nos cuentes cómo cayó Matilde en tu vida, y pues que nos empieces a poner en la trayectoria de Matilde en este lugar donde estamos ahora, y pues agradecida y contentísima de que estemos juntos presentando tu libro. Muchísimas gracias, muchas gracias. Naturalmente debo agradecer a nuestros anfitriones, al Centro Deportivo Israelí, por permitirnos estar aquí. Es un lugar maravilloso, esta galería es preciosa. Un saludo muy cariñoso a quienes nos acompañan de manera presencial, a pesar de los pesares y a pesar de las amenazas. Naturalmente, un saludo muy afectuoso a quienes nos siguen por las redes, por Facebook y por los canales privados. También agradezco, porque no puedo hacer otra cosa más que agradecer a Maru López Brum por su entusiasmo, por su cariño, por su trabajo siempre a favor de la figura de la mujer, que, como escribí en algún prólogo, nunca más la historia sin las mujeres. Ya estuvo bueno, ¿no? La historia no puede contarse sin las mujeres. Y para mí es un honor enorme. Yo conocí muy recientemente a la doctora Rina Hitler, que llama la leche de tu maestra, porque a mí jamás se me hubiera ocurrido decir Hitler, ¿sabes? Hitler, ¿no? Bueno, de algún conocimiento de alemán que tengo, muy poquitito, pero es realmente mala voluntad. Tú no hagas caso. Bueno, Rina, tú dices que has hecho muy poco en comparación a Matilde. Yo creo que la historia, en este caso la historia de la medicina y en este caso la historia de las mujeres en México, es como una larga cadena. Son eslabones que nos puedes ir, no sé, nos podemos ir hasta el inicio de la mexicanidad, del virreinato, por supuesto Sor Juana, las grandes virreinas, las grandes cultivadoras del arte, no digamos las mujeres de la independencia, las mujeres de la revolución. Creo que son las mujeres quienes han forjado una cadena que conforma la historia de México. Hay eslabones muy fuertes, muy grandes, muy poderosos, otros no tanto, pero sin duda alguna perteneces a esa cadena, de la cual Matilde Montoya es un eslabón poderosísimo, fundamental, inquebrantable, que le dio un sustento y un sostén y a la vida de las mujeres en México. Y aquí siguen médicas como tú, Rina, haciendo una labor social que, chapeau, es realmente extraordinario tu trabajo. Yo te lo agradezco sin ser beneficiario personal ni directo, ni muchísimo menos, pero
no es hacer menos, es seguir haciendo, y estás en el camino de Matilde Montoya, a pesar de que sí siguen siendo las condiciones para las mujeres en la medicina todavía injustas. Y miren ustedes, vamos a platicar sobre Matilde Montoya La Fragua, la primera médica mexicana titulada en 1887, que fue un lío para que estudiara en Puebla. La escupieron, la apedreaban, le jalaban el pelo, tuvo que salir huyendo hasta que llegó aquí a la Ciudad de México. En fin, ahorita platicamos de eso. Pero la importancia extraordinaria de Matilde Montoya no es que sea la primera médica mexicana, que lo es, y no es una mujer que haya luchado contra el machismo, así nada más. Me parece que decir eso es como hacer todavía menor la enorme lucha de Matilde Montoya, porque Matilde Montoya no luchó contra el machismo, ella luchó contra algo mucho más grande todavía, contra todo un sistema social, contra todo un sistema filosófico existencial que era el positivismo, e inclusive luchó contra las verdades absolutas que la ciencia a veces cree que tiene. Porque cuando a ella le dijeron, niña, no estudies medicina, no es que fueran machos, es que la querían cuidar, es que le decían, no puedes estudiar medicina, muchachita, porque está científicamente comprobado que toda la energía que utilices para tu cerebro se la vas a quitar a tu útero, y mientras más alimentes el cerebro, más se va a secar tu útero y no vas a poder ser madre. En realidad te estaban cuidando. O también le decían, está científicamente comprobado que dado que el cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres, las circunvoluciones cerebrales de la mujer pues son menores, y entonces son incapaces de entender las abstracciones de tiempo, espacio, en fin. Estaba científicamente comprobado. Y contra todo eso luchó Matilde Montoya, no solamente contra unos señores que no quisieran que estudiara medicina, no, curiosamente fueron los hombres, algunos hombres, claro, porque estaban en posición de tomar decisiones, quienes la apoyaron, y fueron las mujeres poblanas, las de entonces, las que atacaron a Matilde Montoya el primer día que se presentó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Puebla. La atacaron mujeres, le jalaron el pelo, le escupieron, la apedrearon. Entonces el gobernador de Puebla tuvo que ponerle una escolta de policías para que la acompañara de ida y vuelta diario a la universidad, pero la vida fue insostenible. Les apedrearon su casa, a ella y a su madre, les aventaron queroseno, les quemaron su casa y tuvieron que salir huyendo finalmente hacia Veracruz, hasta que se decidió Matilde a venir a la Ciudad de México y ya entró aquí a la universidad, a la facultad de la Escuela Nacional de Medicina, y bueno, viene toda esta gran epopeya que es lo que narra la novela. Y ahora sí, contestando al cuestionamiento de Maru, bueno, Matilde Montoya La Fragua llegó a mí de una manera absolutamente circunstancial. Hay muchos médicos en mi familia y uno de ellos, mi adorado tío, de quien soy homónimo, el doctor Carlos Pascual, me hizo llegar material sobre Matilde Montoya y me dijo, mira hijo, este es un personaje muy importante, a lo mejor te gusta, a lo mejor te atrae para alguna de tus novelas o alguna serie o alguna película, en fin, a lo que tú te dedicas. Y empecé a leer sobre Matilde Montoya y por supuesto que me enamoré, como bien dice Maru, de Matilde Montoya. Dije, pero claro que aquí hay una gran novela, que hay una gran película, que hay una gran serie, y me aterré, porque no es lo mismo escribir sobre una mujer de la política o de la historia como Leona Vicario, o una mujer contemporánea como Ofelia Guilmain, en donde la información está
muy a flote, y además son temas que yo domino, a hablar sobre una médica del siglo XIX. Entonces me di cuenta del enorme trabajo de investigación que tenía yo por delante, y me llevó 5 años investigar, recopilar material, buscar, cotejar, no cometer errores, algo tan sencillo como decir, no sé, estoy inventando, Matilde tomó el bisturí y yo decía, se diría bisturí en 1880 y tantos, y a buscar, porque soy muy quisquilloso con la veracidad histórica, no quiero que nadie me caiga en ningún error. Y efectivamente no se decía bisturí, era lanceta o escalpelo. Entonces, así de acucioso se tiene que ser cuando se trabaja una novela histórica, para que sea creíble, para que la gente diga está bien investigada, está bien desarrollada, en fin, independientemente de los valores literarios o artísticos que pueda tener la novela, ¿no? Así es como me encontré con Matilde, gracias a mi tío, Carlos Pascual. Empecé a investigar y aquí estamos a 5, 6, 7 años después, porque se iba a publicar la novela en el 2020, pero tuvimos nuestra hermosa visita pandémica, que todo retrasó, que todo vino a tergiversar. En la época de Matilde, el siglo XIX es el siglo de las epidemias, ¿no? De la fiebre amarilla, del cólera, en fin, siempre hemos estado llenos de esos problemas. Pero bueno, así llegó Matilde a mi vida. Muy bien. ¿Me dejas platicarles algo? Ahorita de lo que dice Carlos, hay 2 cosas rescatables que me fascinaron del libro. Y la primera es cómo está contada. Porque además de que nos cuenta de Matilde Montoya, nos cuenta qué estaba pasando en el mundo en cuanto a la ciencia, en diferentes movimientos, todo lo que estaba pasando en esos últimos años. Y ahorita que dice de la pandemia, pues también en esa época había una pandemia, ¿no? Y nos cuenta cómo en México había solo 10 hospitales y estaba el sarampión a todo lo que daba y los hospitales estaban desbordados. Hay 2 cosas muy rescatables que me fascinaron del libro, es cómo está platicado. ¿Cómo está platicado el libro? De todo lo que nos enteramos que yo no sabía que estaba pasando en esos años, y cómo se puede adaptar la mismita historia a nuestro siglo XX. Igualito, el movimiento feminista. Algo también no tan padre es como la primera pedrada la lanzó una mujer, ¿no? Cuando van a pedrar a Matilde, es una mujer que tristemente sigue pasando esto en el mundo, ¿no? Hay muchas mujeres que siguen siendo las primeras enemigas de las mujeres. Entonces, creo que es una gran historia contada, no nada más centrada en la vida de Matilde, sino todo lo que estaba pasando alrededor. Y de verdad, la narrativa es algo que en un día lees el libro. En relación a esto que dice Rina, yo también quiero destacar que, bueno, Carlos es un excelente escritor, tiene una narrativa maravillosa que te lleva de la mano, impecable, me encanta. Desde que leí el libro de La Insurgente, pues te das cuenta que es esa forma tuya de escribir maravillosa. Pero esto que dice Linda es fascinante porque uno está metido en la historia de México en ese tiempo. Una cosa que a mí me pudo fascinar, porque nunca me había preguntado qué habría pasado cuando Benito Juárez se murió. Y tú describes lo que pasó, pues mejor cuéntanos en lugar de que diga yo un poquito, pero de repente dije, qué barbaridad. Yo no sabía qué había pasado, si lo llevaron acá, si lo velaron en algún lado, qué hicieron con Benito Juárez cuando Benito Juárez se murió. ¿Ustedes se lo habían preguntado? ¿Saben qué pasó? ¿Verdad que no? Como que nadie nos ha dicho, ¿no? Sé más de otros, por ejemplo, les puedo contar
todo el tiempo, todo lo que quieran, de cuando se murió Pedro Infante, minuto a minuto, que pasó, que los mariachis, que se lo llevaron a Bellas Artes, que lo llevaron a no sé dónde, pero nunca me había puesto a pensar qué habrá pasado con Benito Juárez, que es el presidente más importante y uno de los personajes más importantes en la historia de México. Y aquí está en el libro un cachito, con lo cual además, Carlos, me abriste la curiosidad para averiguar más, o sea, qué pasó antesito, qué pasó despuesito y demás. Y esa parte de narrativa de la historia, por mencionar una, es fascinante. Además, otra cosa fascinante, Rina, no sé si a ti te pasó, es que de repente empezamos a ver los doctores y digo, ay, este doctor tiene nombre de calle. No, la calle tiene nombre del doctor, como el doctor Carmona, como el doctor Río de la Loza, por ejemplo. Pues, ¿quién es Río de la Loza? ¿Alguien sabe? No, ¿verdad? Nadie sabe quién es Río de la Loza. Y vamos a Río de la Loza y pasamos por Río de la Loza. Pues aquí está, justamente aquí aparece quién es ese doctor Río de la Loza. Muchos de los doctores que están en la colonia Doctores, porque justamente son parte de la historia. Pero esa parte me encantaría, Carlos, que nos las abras un poco. Esto de Benito Juárez me gusta, pero tiene ese valor agregado. Y cuando hablé con una de mis amigas, Lucero, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, decía, una de las cosas fascinantes es que a la par me eché unas clases de historia. Gracias. Bueno, antes de pasar a lo de Juárez, yo quisiera que todos ustedes y todos nosotros y todos ustedes descansemos nuestro espíritu y no nos sintamos mal por no saber quién era Matilde Montoya, y no nos sintamos mal por no saber quién es el doctor Río de la Loza. No es nuestra culpa, la culpa es del sistema educativo mexicano, que nos enseña la historia solamente a través de la guerra, a través de la política, de las batallas. Bien que conocemos al Pípila, que no existió, y no conocemos a Matilde Montoya. Eso es una vergüenza. Como no conocemos a los miembros de la Comisión Astronómica Mexicana, que dieron el dato fundamental en 1874 para medir la verdadera distancia entre la Tierra y el Sol, nada menos. Esa es mi próxima novela, estoy haciendo un spoiler. No es posible que no tengamos esos datos, no es posible que no sepamos quiénes son los doctores Río de la Loza, porque además era una familia, el abuelo, el padre y el hijo. El padre, por ejemplo, ganó el equivalente al Premio Nobel de Química, que no existía el Premio Nobel todavía, pero sí fue premiado en Londres, en la Academia Británica de las Ciencias, porque logró obtener en su laboratorio las moléculas